La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenos días. Creo que arranqué sin querer. Les damos la bienvenida a las personas que ya se encuentran conectadas. Les pedimos paciencia para comenzar el webinar a las 11:30 en punto. Y comento que vemos las dos diapositivas. A ver, déjame cambiarle. Y ahí ya vemos una, exactamente. Perfecto. Ya estamos entonces. En cuanto tú me digas, arrancamos. Sí, claro que sí. No voy a alcanzar la 1:30, pero bueno, yo creo que va a terminar un poco antes, como a la hora. Ok, sí, claro. Bueno, yo espero. Vamos a ver cómo nos va. Gracias. ¿Sí me escuchas bien? Sí, se escucha bien. Perfecto. No sé cómo se deshabilitan los anuncios, fíjate. Bueno, espero que no salgan. Ya ves que de repente estás aquí presentando, de repente salen ahí que te habla fulano o que ya te llegó el mensaje de no sé qué. No sé si pasó eso el lunes pasado, creo que no pasó, ¿verdad? No. No, Ok. pero sí se Con, escucha. Ajá. con los de amigos de HP toda la vida pasa que están presentando y se ve que les llegan mensajes, que les hablan por Skype, ¿ya sabes? Sí, pero Sí, bueno. pero bueno, no, la vez pasada no. Porque a lo mejor GoToWebinar lo inhibe, fíjate. Pero bueno, pues cualquiera que sea el caso. Sí. ¿No? Como que no ha tenido mucho peso estos, ¿verdad? Webinars, como que no se conecta mucha gente que digamos. En estos no. En los de Farley Curiosamente, sí. ajá, curiosamente, los de las 10, Ajá. sí hay buena asistencia. Sí, pues es que Pero como son canales, probablemente ahí está la diferencia. Y este sí, está dirigido a usuarios finales, pero bueno. así Y es. además acaba de pasar el de las 10, ¿no? Como otro webinar ya Ah, sería, ¿no? sí, Pero bueno, vamos a ver cómo nos va. De todos al final voy a hacer el anuncio del siguiente, que es este networking, ¿no? si ya se tiene el título, sí. Sí, pues como redes para centros de datos, ¿no? Ese es el Eh, tema, no sé cómo se vaya a llamar, pero ok. bueno. Sí, es que sí, para nosotros sí es mucho mejor tener ya como los temas ya programados. Claro, sí, sí, sí. Pero bueno, de todos modos te voy a seguir acompañando en los siguientes webinars, ¿eh? Aunque no sea yo el presentador, de todos modos sí me interesa estar y Ok, ver qué sucede. muy bien. También yo tenía una pregunta de cuántos webinars se tenían pensados en esta hora. Son 1, 2, 3, 4, 5 más, hasta donde entiendo. A ver, te voy a decir, mira, llevamos 2, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, no, seis más. Que serían redes, calor estructurado, enfriamiento, UPS, iluminación y detección y supresión de fuego. Pero todo orientado a centro de datos, ¿no?
Si quieres te lo mando por correo, Ok, sí, entonces para que tengas los temas. Y hasta, ahí los últimos dos sería con partners, no sería gente de nosotros. sería hasta el 18 de mayo. Pues no sé, la verdad. Sí, porque sí pediría esa información porque entonces yo necesito recorrer los de una marca. Ah, Que bueno, ya, pues que yo te los tenía mando si programado. quieres. Sí, ok, muchas gracias. Terminando te lo mando. Pues tenemos 4. Bueno, pues si quieres verle dando ahí, Ok, ¿no? muy bien. Entonces, Para que no pues sea más comenzamos tarde. Ok. la bienvenida a todas las personas que ya se encuentran conectadas. Les agradecemos su puntualidad y por respeto a ustedes, pues vamos a comenzar. Le damos la palabra al ingeniero Carlos Tomé, quien es gerente de preventa en Grupo APSA. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a platicar un poco de infraestructura para centro de datos. Como saben, la temática general de esta serie de webinars son centros de datos. La semana pasada hablamos de almacenamiento. Hoy vamos a hablar de procesamiento, pero pues no del procesamiento con el que ya conocemos todos, que son los servidores de rack, ¿no? Donde pues a lo mejor no hay muchas novedades. Entonces vamos a explorar un tema más interesante, que es la infraestructura de procesamiento definida por software, en donde HP tiene un planteamiento que ellos lanzaron con el nombre de Composable Infrastructure. Entonces vamos a platicar un poco de dónde viene la necesidad de hacer esto y pues más o menos cómo es que se materializa, ¿no? Entonces, si quieren, vamos entrando en materia. El, el, Es como, bueno, como todos saben, en el centro de datos hay muchos retos importantes para el grupo de TI, y siempre pues nos debatimos entre la disyuntiva entre ser más productivos y tener más tiempo libre, pero mantener las operaciones, ¿no? Entonces, lo que ha estado sucediendo en los últimos años es que cada vez más los ambientes son más complejos, son más difíciles de administrar. Entonces, invertimos demasiado tiempo solamente en mantener la infraestructura funcionando. Y eso pues no nos deja la opción de poder innovar. Entonces, a veces a la hora de innovar somos un poco lentos y somos un poco torpes, pero pues no es porque no queramos ni porque no sepamos, sino es porque estamos metidos en la operación. Además, pues siempre tenemos la presión económica en donde digamos, los líderes de las empresas donde trabajamos o los líderes de las unidades de negocio nos presionan para hacer más cosas con menos dinero, como siempre, ¿no? Entonces, pues además, pues con esto de que la tecnología se está moviendo muy rápido, a veces no tenemos un déficit de administradores que tengan ese tipo de habilidades que se requieren para poder plantear estas nuevas tecnologías, ¿no? Y bueno, pues los resultados que los dueños de las líneas de negocio pues nos muestran cierta frustración porque no pueden lanzar sus iniciativas con la celeridad o con la oportunidad que quisieran. Entonces, en general, pues el no poder innovar en la infraestructura de sistemas, pues nos lleva a no ser innovadores en los negocios. En general, no tenemos la agilidad para lanzar las nuevas tecnologías. Entonces, ¿a qué se debe esto? Buena parte, en buena medida, se debe a que ha evolucionado mucho la tecnología de los centros de datos, ¿verdad? Entonces, seguramente se acordarán ustedes de la infraestructura tradicional que le llamábamos, que está dividida en silos, en donde había un grupo de hardware dedicado a cierta operación, cierta parte de la operación de negocio, a veces inclusive hardware dedicado por aplicación, en donde el tiempo que necesitamos para poder lanzar algo nuevo, pues tradicionalmente era de meses, ¿no? Hay que hacer la planeación, hay que traer a los analistas, hay que decidir si compramos, cómo compramos, etcétera, ¿no? Después, recientemente, bueno, en los últimos 5 o 6 años, empezamos a hablar de infraestructura convergente, en donde pues ya lo que hacemos es tenemos una infraestructura centralizada, en donde la compartimos entre las diferentes unidades de negocio y la separación se hace por software. Entonces, el tiempo requerido para lanzar una iniciativa, si es que tenemos la capacidad instalada, pues normalmente se reduce de meses a días. Y bueno, de ahí el siguiente paso se llama la infraestructura hiperconvergente, en donde lo que tenemos es una consolidación del centro de datos más eficiente, en donde prácticamente toda la infraestructura está virtualizada. Entonces, el poder lanzar una iniciativa pues se reduce a normalmente menos de un día, ¿verdad? Lo podemos medir en horas y podemos dar respuesta mucho más rápido. Y bueno, pues si ahí llegamos a lo que está presentando actualmente la tecnología, que es la infraestructura definida por software en donde se cuenta con un repositorio de recursos fluidos,
que le llamamos la Composable Infrastructure. Les pido una disculpa por no tener un mejor nombre para esta infraestructura, pero bueno, se llama Composable Infrastructure. En español le diríamos infraestructura componible, nada más suena un poco raro. Entonces me voy a quedar con el nombre en inglés. Pero la ventaja de la infraestructura componible o de la Composable Infrastructure es que a través del software podemos hacer las cosas mucho más rápidos. Podemos hacer despliegue de infraestructura ya no en horas, sino en minutos. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, pues podemos ver un poco cómo se logra, ¿no? La base de todo esto es la herramienta software que utilizamos para poder habilitar o para poder empoderar a esta infraestructura para que pueda funcionar bajo el control del software. Y esa herramienta, en el caso de Hewlett Packard, se llama OneView. OneView es una herramienta que inició como una herramienta de administración, pero que ha ido evolucionando cada vez a tener más funcionalidades. Probablemente algunos de ustedes que han oído hablar de HP o han sido usuarios de HP desde hace tiempo, han tenido la opción o han oído hablar de esta manera de aprovisionar hardware a través de software. El primer lanzamiento de HP se llamaba Blade System Matrix, después se llamó Cloud System. Y a fin de cuentas, pues todo esto ha sido software que viene dentro de la plataforma de OneView. Entonces, OneView es el gran habilitador de la promesa de una infraestructura, digamos, una infraestructura definida por software por parte de HP. Entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder para que podamos llegar a esta plataforma de infraestructura definida por software? Pues lo primero es que hay que transformar la infraestructura propiamente dicho, ¿no? Es decir, una infraestructura que permita ser desplegada más rápido, que simplifique las operaciones, que incremente la probabilidad. Y esto pues va a habilitar el siguiente paso, que sería el poder componer o compose, ¿verdad? Cualquier carga de trabajo. ¿Qué quiere una carga de trabajo? Pues normalmente una carga de trabajo es una aplicación o una serie de aplicaciones, ¿verdad?, que trabajan en un sistema para un propósito específico. Por ejemplo, un ERP tiene un montón de aplicaciones, pero todos trabajan dentro del ambiente del ERP. Entonces, el habilitar la posibilidad de componer cualquier carga de trabajo nos permite incrementar la agilidad y poder automatizar un montón de aplicaciones o de tareas que se necesitan para llevar esto adelante, y además pues, nos va a permitir tener una infraestructura que sea predecible. Y eso es súper importante porque podamos realmente entonces tomar compromisos. En la medida que la infraestructura es predecible, podemos tomar compromisos de cómo vamos a enfrentar los cambios en el negocio, ¿verdad? Y bueno, y otra tendencia importante del mercado ha sido la nube, ¿verdad? De alguna manera la promesa de la nube en buena medida se cumplió, en buena medida no se cumplió, resultó a veces para ciertas operaciones un poco cara o lenta o insegura. Entonces lo que sucedió finalmente es lo que pues, de alguna manera se había hablado desde hace como 10 años, que vamos a terminar en una infraestructura híbrida. ¿Y a qué nos referimos con infraestructura híbrida? Nos referimos a que parte de la capacidad de procesamiento se va a localizar muy seguramente en ambientes de nube pública, ¿verdad?, pero también una parte importante se va a localizar en ambientes de nube privada o en un ambiente aplicativo on-site, en las instalaciones o en nuestro propio sitio, ¿verdad? Entonces, algo que se plantea como una dificultad adicional para este nuevo paradigma de operación es el poder intercambiar datos entre la nube pública y la instalación en sitio, que puede ser una nube privada o no, o que poder migrar aplicaciones de un lado a otro con la celeridad que sea necesario y se puedan entregar exitosamente los proyectos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que entonces nos ofrece OneView? OneView no solo es un ambiente, digamos, de administración, que es su origen, ¿verdad?, el administrar la infraestructura HP y habilitar una serie de funcionalidades que nos permita que el software sea realmente quien define cómo se mueve la infraestructura, sino que sabemos que obviamente pues no podemos trabajar solos, ¿no? Entonces trabajamos con un ecosistema muy importante en donde hay todo tipo de herramientas y de aplicaciones y de sistemas operativos y ambientes de control, de administración, multinube, en fin, un montón de productos como se ven aquí, que se pueden interactuar directamente con la plataforma de administración de OneView y pueden hacer que la infraestructura se comporte conforme lo requieren estas herramientas. Y vamos a explorar un poquito más esta premisa, ¿no?, que suena así como un poco locochona, pero es interesante. Ahora, para que esto suceda, ¿verdad?, pues necesitamos, como habíamos dicho, transformar el ambiente en el que trabajamos en definido por software, componer para cualquier carga de trabajo y poderse conectar del core a la nube, que es el mismo tema. Entonces, ¿a qué nos referimos con transformar a definido por software?
La idea es que el ambiente aplicativo en el que va a correr, perdón, las aplicaciones, el ambiente aplicativo que va a correr en nuestro centro de datos, debe poder operar de una manera transparente y fácil, y para ello necesitamos que el centro de datos se pueda mover, manejado por software, pero sin necesariamente transformar las herramientas de administración que ya conocemos. Por ejemplo, si tenemos un ambiente de virtualización, ya sea en VMware, ya sea en Hyper-V, en donde ocupamos la consola de administración del uno del otro, pues si vamos a gestionar esta infraestructura, lo que queremos es que la herramienta de administración de las máquinas virtuales siga siendo la misma, ya sea System Center o sea vCenter. Entonces, la idea es que podamos usar nuestras herramientas de gestión a las que estamos acostumbrados, ¿verdad? Sin tener que cambiar, pero que podamos desplegar una infraestructura mucho más rápido en base a planillas o a templates. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense que yo necesito, pues, por necesidades del negocio, levantar máquinas virtuales, 4, 5, 6 máquinas virtuales, y normalmente hay cierto tipo de máquinas virtuales que tienen características comunes. Entonces, normalmente cualquier administrador de un ambiente virtualizado, pues ocupa este tipo de lógica, ¿verdad? A la hora de aprovisionar máquinas virtuales nuevas. Lo que va a hacer es, pues ya sabe que tengo la máquina tipo 1, tipo 2, tipo 3, que tienen X número de virtual CPUs y tal cantidad de memoria, de disco y de canales de comunicaciones, etcétera. Y entonces normalmente pues tienen un surtido de máquinas como prehechas, ¿verdad? Bueno, pues eso es como una especie de template, ¿no? Entonces, o de plantilla. Entonces yo lo que voy a hacer es definir plantillas para que el software solito pueda desplegar la infraestructura de una manera más rápida y sea más eficiente, ¿verdad? De tal suerte que cuando ocupo, a lo mejor puedo ocupar las plantillas que ya están prehechas y no tengo que desarrollar mis plantillas desde cero. Y entonces ya sé que, por ejemplo, si voy a levantar una instancia de SAP o voy a levantar una instancia de base de datos Oracle o una instancia de base de datos de SQL, ya sé las características más o menos que requiero, entonces puedo ocupar el tipo de plantillas estándares o desarrolladas por la gente de OneView que nos permitan fácilmente llegar a ese tipo de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de plantillas? Bueno, pues quizás que, por ejemplo, no solo una base de datos, un ambiente aplicativo, quiero una plantilla para un SX, ¿verdad? De propósito general, en donde voy a hacer no sé, file serving, app serving, lo que sea, o a lo mejor quiero uno específico para algún ambiente muy diferente, como es un ambiente de Virtual Desktop Infrastructure, es decir, en donde yo voy a tener centralizados todos una serie de escritorios virtuales para que solamente se desplieguen, se trabajan en las estaciones de trabajo de los usuarios, o qué necesito que tenga una instancia de sistema operativo para base de datos, en fin. Todas estas plantillas, junto con los plugins del software de los partners, por ejemplo, o sea, puedo tener un software, un plugin de vCenter que me permita acceder directamente a vCenter y hacer las cosas más fácil. Y este tipo de plugins entonces me van a permitir hacer la puesta en marcha o el despliegue de las instancias en forma mucho más rápida y, sobre todo, muy importante, en forma consistente. Entonces, ¿cuál es la premisa o cuál es la propuesta de valor ante una situación como esta? Bueno, pues que pase uno menos tiempo en mantener el barco flotando, ¿verdad? Que en tratar de tener unos ambientes mejores más adecuados para el tipo de negocios que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si utilizamos esta tecnología, podemos saber que la experiencia dice que aprovisionar un clúster se hace en 5 pasos sencillos, ¿no? Y se puede hacer 12 veces más rápido que se hiciera en forma manual. Y entonces, pues, independientemente del software de los terceros con el que trabajemos, ¿no? Entonces, importante. Entonces, transformarse. Segundo, componer cualquier carga de trabajo. Como les decía, las cargas de trabajo, pues, normalmente son aplicaciones o conjuntos de aplicaciones que van a servir para desplegar un ambiente de negocios, un ambiente que apoye los objetivos de la empresa, ¿verdad? Entonces, pero pues muchas cargas de trabajo son muy diferentes, ¿verdad? Entonces normalmente involucran un montón de pasos manuales. A ver, oye, ¿sabes qué? Tengo que actualizar el firmware, tengo que actualizar los drivers, o tengo que instalar un sistema operativo, o hacer la configuración de la WAN o de la SAN, o de la LAN, ¿verdad? A lo mejor tengo que configurar un almacenamiento, una tarjeta controladora, cómo manejo las zonas de la SAN, en fin, un montón de operaciones que normalmente tengo que hacer cuando voy a desplegar un ambiente de estos, ¿verdad? ¿Qué pasa si esto lo puedo automatizar y lo puedo convertir en templates? Pues esto, en lugar de tener todos estos pasos manuales, todos estos pasos manuales los programo en scripts,
y esto con la ayuda de las herramientas del ecosistema que interactúan con OneView, lo que puedo hacer es que esto esté completamente automatizado y pueda incrementar significativamente mi productividad como administrador de negocio. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues la manera de hacerlo más fácil es a través de una interfaz programática, una API, ¿no? Que me permita que interactúen las diferentes plugins o los diferentes ambientes de los terceros junto con OneView, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve eso? Por ejemplo, pues seguramente ustedes están familiarizados con estas herramientas, ¿verdad? Con Chef, Ansible, Puppet, SaltStack, que me permiten automatizar una serie de tareas de manera que el software pueda ejecutarlas, digamos, y pueda tomar el control de estas tareas, pero la parte interesante, la que habilita el que la infraestructura se ajuste a lo que estamos requiriendo, es justamente esta API con la que cuenta OneView, que me permite que este tipo de aplicaciones como Chef, ¿verdad?, hablen directamente con el ambiente de OneView y puedan aprovisionar directamente. ¿Y qué diferencia tiene esto de aprovisionar un ambiente de virtualización? Pues es un ambiente más abierto. Puedo tener diferentes ambientes de virtualización, puedo aprovisionar aplicaciones, puedo aprovisionar máquinas físicas, puedo aprovisionar infraestructura de almacenamiento. Imagínense que si yo tengo un ambiente virtual, pues tengo lo que tengo, ¿no? Tengo una máquina física con X cantidad de disco asignado, y si necesito hacer una máquina virtual y no tengo capacidad, pues simplemente no lo voy a poder hacer. ¿Qué pasa si tengo infraestructura física, ¿verdad?, que está ocupada en otras cosas que no son tan críticas? A lo mejor a través de una herramienta como esta puedo quitarle recursos a una aplicación menos crítica y asignárselos a una aplicación más crítica, ¿verdad? Puedo rebalancear, puedo lanzar aplicaciones nuevas, puedo hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, es un nivel de habilitación muy interesante y un poco por encima de lo que es el ambiente de las máquinas virtuales. ¿Cómo se vería esto? Pues esto es una línea de texto, por ejemplo, ¿no? Entonces dice HP OV Profile o HP OneView Profile, ¿verdad? Entonces, menos nombre, my ESX host es como se llamaría la máquina virtual, ¿verdad? Menos template, y es el template que estoy usando o la plantilla. Y esto con algo así tan sencillo como una línea de código, yo puedo hacer que la aplicación lance esta línea de código. Ni siquiera tiene que ser el administrador. La misma aplicación puede autolimitarse o autoaprovisionarse, de tal suerte que una aplicación puede lanzar una línea como esta de código, se la entrega a OneView, y OneView ejecuta esta aplicación, perdón, esta línea de código, y entonces lo que va a hacer es habilitar infraestructura para que el ambiente aplicativo lo pueda usar. Y ese habilitar infraestructura, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que le va a dar recursos de procesamiento, almacenamiento y de comunicaciones para que efectivamente se pueda apoyar esa nueva infraestructura, ¿no? Entonces, la idea es que con todas estas herramientas, el arranque de infraestructura pues ya no va a tener que tardarse horas, sino que se puede lanzar en minutos. Entonces, es mucho más ágil que cualquier otro ambiente a lo que estamos acostumbrados a manejar. Entonces, ¿cómo me conecto del core a la nube? ¿Verdad? Entonces, normalmente, pues, el core y la nube son infraestructuras diferentes, ¿verdad? Entonces, normalmente yo lo que hago es a través de una API le pido a la nube pública que me aprovisione infraestructura, ¿verdad? Y normalmente pues yo no me ocupo de lo que hace la nube pública, yo simplemente le solicito a la nube pública y ya, ¿no? Pero si utilizo digamos, la misma API, la misma interfaz de usuario, ¿verdad?, realmente lo que puedo hacer es que a través de una herramienta como OneView tenga el mismo feeling que si tuviera en la nube. Le digo, por ejemplo, ahí dame infraestructura para HANA. Entonces le mando un código, una línea de código, y pues me va a habilitar infraestructura para HANA o para DevOps o para analíticos o para VDI. Realmente no importa, yo desde el ambiente OpenView puedo manejar esa infraestructura como si estuviera en la nube y puedo mover cargas de un lado al otro, ¿verdad? Entonces es una plataforma súper interesante, ¿no? Entonces se vuelve, ¿verdad?, como en una plataforma de autoservicio. Además, no importa el método de despliegue que yo quiera, ¿no? Puede ser físico, puede ser virtual, puede ser inclusive de contenedores, ¿verdad? En realidad es que lo que sucede es que OneView se puede conectar sin mayor problema a muchos ambientes de operación o de aplicación, ¿verdad? Entonces, entonces, la experiencia que nos va a dejar entonces esta nueva manera de operar va a ser una experiencia de autoservicio. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no necesito realmente ocupar a la gente que administra los sistemas para repetir esas operaciones cada vez, sino que puedo dejarle esa tarea al ambiente de OneView, ¿verdad?, que se maneje a través
directamente de las aplicaciones y entonces puedo liberar a la gente de sistemas para que haga otras cosas más interesantes. Y, por favor, no me malinterpreten, necesito a la gente de TI para que haga esto, por supuesto, lo necesito para que haga la programación de los scripts y que haga los templates y que haga lo que se tiene que hacer para hacer el despliegue automatizado. Pero le vamos a quitar una carga de trabajo importante porque no vamos a tener que hacer, ¿se acuerdan de todos esos pasos manuales de checar el firmware, checar que si la versión del sistema operativo, que si el ambiente aplicativo, etcétera, ¿no? Todo eso lo hace la herramienta de software y eso nos permite ser mucho más ágiles, ¿verdad? Perdón. Por ejemplo, aquí está el caso de un detallista en línea, a lo mejor luego las traducciones son medio chistosas, pero bueno, un detallista normalmente es uno que vende al menudeo. Es decir, una compañía que vende en línea, dice, puede acelerar la entrega del servicio. ¿Qué quiere decir la entrega del servicio? Pensando en el negocio de la venta en línea, que además pues hoy con esta emergencia del coronavirus, pues nos vendría muy bien el poder vender en línea, ¿no? Prácticamente cualquier cosa y poder levantar un nuevo servicio con la celeridad pues, necesaria, ¿no? Porque pues esto no va a durar mucho tiempo, afortunadamente, ¿verdad? Esperamos. Pero bueno, ¿qué es lo que hace el detallista en línea? Bueno, pues como tiene plantillas de infraestructura definida por software, no necesita preocuparse cada vez que quiere levantar un servicio. Imagínense que ustedes venden, no sé, tiene una página en línea que tiene una tienda que habla específicamente de productos de electrónica, de consumo, ¿no? Y se dan cuenta pues que tienen otra oportunidad de negocio en electrodomésticos, que no es electrónica de consumo. Pues normalmente, ¿qué harían? Pueden cargar al mismo catálogo de la misma página el resto de los productos. Pero ¿qué es lo que sucede cuando hacen eso? Pues típicamente se vuelve pesada la página. Seguramente ustedes han usado páginas como Linio, Liverpool, Walmart, etcétera, y las páginas a veces son un poco complicadas de navegar porque tienen demasiadas alternativas. ¿Qué pasa si yo puedo hacer como pequeños sitios con infraestructura dedicada para los diferentes ambientes que voy a vender? Pues normalmente no se hace porque levantar la infraestructura nos lleva mucho tiempo. Pero ¿qué pasa si la infraestructura la podemos levantar en forma automatizada a través de un template o una planilla? Perdón, una plantilla, pues lo que hacemos es simplemente habilitamos la plantilla tienda tipo A, ¿verdad? Entonces lanzamos una tienda nueva, cargamos el contenido y ya estamos arriba en un tiempo mucho más corto, ¿verdad? Entonces, la parte interesante es que nosotros podemos decirle al ambiente administrativo, al ambiente operativo, que es el aprovisionador de OneView, necesito que hagas este tipo de plantilla y lo que va a hacer, él solito se va a encargar de buscar la infraestructura de hardware, va a plancharle la versión de sistema operativo que queramos o el virtualizador que queramos y nos va a dejar listo para, inclusive podemos automatizar que le planche el sistema alguna parte de la aplicación, ¿no? A lo mejor el template de la tienda en línea y ya pues nada más hay que cargar el catálogo de productos y vamos a estar muy rápidamente, vamos a estar listos para poder salir al mercado con una infraestructura como esta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo este detallista en línea en particular? Bueno, pues usando la infraestructura, normalmente se tardaban alrededor de 2 horas en arrancar un servidor, ¿verdad? Y ahora pues lo bajaron ese tiempo a 15 minutos. ¿Verdad? ¿Qué más hicieron? A lo mejor muchas veces en este tipo de operaciones ya tienes infraestructura que quisieras ocupar para algo diferente, ¿no? Entonces, el reutilizar un servidor que ya estaba en servicio, ¿verdad? Normalmente les llevaba varias horas, pues lo bajaron el tiempo a 30 minutos. ¿Qué quiere decir eso? Pues quitarle el ambiente aplicativo que estaba, plancharle encima el nuevo software, el nuevo sistema operativo, lo que sea necesario y pues levantarlo como una máquina nueva. Pero tal vez la parte más interesante es que normalmente tenían muchas interacciones manuales con la infraestructura, en donde tenían que hacer todo este tipo de validaciones de las que hablamos un poco antes, las versiones de firmware, las conexiones, los anchos de banda, las direcciones, los worldwide names, todo lo que se tiene que programar cuando asignas, infraestructura a un nuevo ambiente operativo. Pues ese tipo de intervenciones manuales se redujeron para efectos prácticos a cero. Es decir, ahora no hay que hacer nada en forma manual, simplemente se hacen los templates, entonces se lanza el template y el template se ocupa de lanzar todo y no necesitamos intervención manual. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues que el tiempo que nos vamos a tardar en convertir una infraestructura que no está haciendo nada a una infraestructura productiva o lo que llamarían el time to value, tiempo a valor, ¿verdad? Se va a disminuir de manera importantísima.
de tal manera que podemos salir a producción muchísimo más rápido. Ya no necesitamos esperar a la gente de TI para a lo mejor horas, días o semanas, sino que teniendo este tipo de infraestructura lo podemos hacer para efectos prácticos en forma inmediata, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Pues que vamos a mejorar la productividad ¿de quién? Pues de nuestra gente de sistemas, ¿verdad? Que ya no tiene que andar haciendo un montón de infraestructura, de aplicaciones manuales o un montón de tareas manuales para poder aprovisionar, ¿verdad? Vamos a mejorar la agilidad automatizando el data center, y esto tiene un trasfondo interesante. El aumentar la agilidad, normalmente en el centro de datos tenemos un montón de recursos desperdiciados. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero desde hace muchos años, perdón, se manejó la idea de que gran parte de los servidores x86 están subutilizados. Hace 15, 20 años se manejaban conceptos de que la utilización típica de un servidor x86 andaba en el rango del 8 o 10%. Entonces, esa fue a lo mejor la coyuntura o la situación que pudieron aprovechar las herramientas de virtualización para poder hacer más con menos. ¿Qué era la gran promesa de las herramientas de virtualización? Pues no vas a necesitar a lo mejor 10 servidores para tus ambientes aplicativos, vas a tener el blindaje de software y en lugar de tener 10 a lo mejor lo vas a hacer en 2 o 3 servidores. ¿Qué quiere decir eso? Que vas a mejorar la utilización de tu infraestructura de hardware de una manera significativa y por lo tanto te vas a ahorrar un montón de dinero. Bueno, pues el tema es que eso fue la utilización, ¿verdad? Y eso también mejoró de manera importante la agilidad, es decir, qué tan rápido puedo lanzar un ambiente nuevo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tanto puedo mejorar la productividad de la gente en el centro de datos? Pues en la medida que es más fácil lanzar una infraestructura, van a ser más productivos, lo van a hacer más rápido y van a poder hacerlo más. En Estados Unidos se tiene una medición del número de administradores que se requieren por máquina virtual o para el centro de datos. Pues esto nos permite disminuir de manera importante el número de administradores que tenemos, ¿verdad? Entonces, ser más eficientes en el manejo de la infraestructura de base de datos. Y además, pues hay otros, como diríamos, otros beneficios colaterales, ¿no? Uno de ellos es, podemos ganar insights en la inteligencia. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, pues mucho de la información que se procesa en nuestros centros de datos, mucha información es operativa, pero toda esa información operativa que se genera, pues mucha esa información se pierde o se tira o no se utiliza. ¿Qué pasa si podemos, por ejemplo, automatizar el cómo se manejan esos datos hacia la nube, ¿verdad? Y en la nube podamos tener un ambiente de Big Data en donde podamos analizar más a fondo esos datos para encontrar tendencias o para encontrar áreas de oportunidad? Por ejemplo, imagínense una empresa que tiene 30, 40, 50 puntos de distribución regados por la República, en donde tiene centros de distribución, en donde concentra parte del material, pues, que es la operación típica de cualquier detallista grande, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si realmente podemos aplicar algoritmos de inteligencia artificial que aprendan y entiendan cómo se mueven los productos, qué tiene que ver la temporalidad, qué tiene que ver el clima, qué tiene que ver un montón de factores externos para que los productos se muevan de cierta manera y pueda ser más eficiente en el momento de mover los productos y pues tener un doble efecto? Primero, no perder ventas por falta de producto, y segundo, no tener producto estacionado que no se está vendiendo, ¿no? Ese es como el sueño dorado de mucha gente. En ese manejo, si ustedes se acuerdan del señor Samuel, que es el que fundó Walmart, una de sus teorías es que cualquier pueblo, por pequeñito que fuera, daba para tener un supercentro. ¿Cómo lo hacía él? Pues haciendo una optimización de los inventarios. Bueno, pues eso lo hacía en base a la experiencia de la gente que manejaba los inventarios y tuvo mucho éxito durante muchos años. ¿Cómo lo hacen hoy en día? Pues hoy en día utilizan herramientas de inteligencia artificial para ser todavía más eficientes en el manejo de inventarios, ¿verdad? Y lograr justamente pasar esa información que estamos manejando en el ambiente off-site, en el ambiente on-premises, en donde estamos operando día con día, y toda esa información que se genera ahí, realmente alimentarla a un sistema global en donde podamos obtener un beneficio mucho mayor, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es a grosso modo la premisa HP de lo que es la infraestructura componible o Composable Infrastructure. Ahora, ¿cómo se ve esto en realidad? Realmente hay una dificultad especial, necesitas un equipo especial,
necesitas qué cosa, ¿no? Entonces, HP, como ustedes saben, pues tiene alrededor de 20 años vendiendo infraestructura en navajas, en blades. Y durante 15 años, pues esa infraestructura pues era muy similar, ¿no? Nada más mejoraban los anchos de banda, mejoraban algunas cosas, pero no había cambiado fundamentalmente nada en el concepto del hardware. Sin embargo, hace unos 5 o 6 años, HP lanzó una nueva premisa, ¿verdad? O una nueva manera de manejar este tipo de blades. Y justamente con esta arquitectura se estrenó el concepto de la infraestructura componible. Y el producto que salió de esta arquitectura se llama Synergy, ¿no? Entonces vamos a platicar un poco con Synergy, porque justamente Synergy es la personificación de la infraestructura componible. Entonces, ¿qué cosa es Synergy? Synergy es un ambiente de hardware, ¿verdad? Que está manejado por software, que está administrado por software, que parte de una base fundamental. ¿Qué es lo que necesitamos antes que nada? Bueno, necesitamos un conjunto de recursos fluidos o un pool o un repositorio de recursos fluidos. ¿Qué quiere decir recursos fluidos? Quiere decir recursos de procesamiento, de almacenamiento, de comunicaciones, pero que no están definidos o no están delimitados por el hardware, ¿no? Es decir, lo que podemos hacer es manejarlos conforme los necesitemos y no tengo necesariamente que usarlos en las unidades que me plantea el hardware. ¿A qué me refiero con esto? Imagínense, por ejemplo, que tengo un servidor que tiene 2 procesadores con 20 cores cada uno, tengo 40 cores, y necesito asignar una parte de esa infraestructura a algo, pues lo puedo manejar a través del software, de manera que solo le asigne 4, 8, 2 o 14 cores a un ambiente aplicativo. O, ¿qué pasa si necesito más de eso? Bueno, pues puedo asignar recursos de otros procesadores que están ahí vigentes, ¿verdad? Evidentemente, siempre cuando la arquitectura aplicativa lo permita, pero al ambiente puedo asignarle inclusive recursos de otros servidores. Lo mismo puedo hacer con el disco. ¿Qué pasa si yo tengo una infraestructura de disco física que típicamente se maneja en un arreglo de discos? ¿Qué pasa con esta infraestructura física? Imagínense que yo puedo en un momento dado reconfigurar esa infraestructura física a través de software para que cree una serie de LUNs nuevas para darle capacidad a una máquina nueva. Esto lo puedo hacer completamente por software a través de estos, bueno, a estos nos referimos con estos recursos fluidos, ¿verdad? O estos conjuntos de recursos fluidos. Es una sola infraestructura y aquí hay un tema importante. Los recursos están desagregados, quiere decir que no están físicamente ligados a nada en particular. Yo los puedo ligar conforme lo requiera, ¿verdad? Que me permite manejar ambientes físicos, ya habíamos dicho virtuales y de contenedores, con la capacidad de autointegración de esos recursos, ¿verdad? Después tengo una herramienta de inteligencia definida por Software Defined Intelligence, que es lo que esa herramienta pues sería el ambiente en que me permite tener las plantillas o los templates que me van a permitir componer la infraestructura conforme lo requieran las cargas de trabajo y que pueda hacer ambientes operativos sin fricción. ¿Qué quiere decir sin fricción? Quiere decir que no tenga yo ningún problema para echarlos a andar. Entonces, después de esto, a través de la API unificada, yo puedo cambiar o mover la capacidad de procesamiento hacia el ambiente aplicativo, como les había dicho, o al ambiente administrativo, como yo quiera, ¿verdad? En realidad puede ser un administrador el que a través de una interfaz gráfica decida cómo se mueven los diferentes recursos, o puedo hacerlo a través de una API con otro ambiente aplicativo. Por ejemplo, imagínense si tienen ustedes vCenter o System Center, ¿verdad? ¿Qué pasa si quiero hacer máquinas virtuales nuevas, pero me falta infraestructura física, ¿verdad? Yo podría, desde vCenter, ¿verdad?, lanzar una línea de comando como las que les mostré hace rato para aprovisionar un servidor nuevo, físico, ¿verdad?, donde yo le dé una cantidad de almacenamiento físico y le dé una cantidad de puertos disponibles y de I/O, ¿verdad?, de manera que eso lo entregue al ambiente virtualizado y el ambiente virtualizado pueda tener recursos para poner más máquinas virtuales o para tener máquinas virtuales más grandes o lo que sea necesario, ¿no? Entonces, esta API me permite no solo que la aplicación, un ambiente aplicativo pida más recursos, sino también a lo mejor trabajar con las consolas de otros ambientes, como puede ser OneView, como puede ser vCenter o System Center, y desde ahí pueda
aprovisionar recursos, y es justamente lo que hice aquí en el tercer bullet. Dice una interfaz para bare metal para infraestructura como servicios. Justamente lo que nos va a permitir es aprovisionar también servidores en bare metal, en donde no les hemos puesto nada, simplemente dejarlos a disposición de la infraestructura para que la infraestructura pueda ponerles el software que necesite, ¿verdad? Esto es la personificación del... ¿Y cómo se ve físicamente esta infraestructura componente? Bueno, pues la propuesta de HP se llama Synergy. Synergy, pues como lo pueden ver aquí, es una infraestructura de blades o de navajas, en donde tiene pues algunas pequeñas diferencias con la infraestructura anterior que lanzó HP. Y la premisa de Synergy es que nosotros pensamos que es una infraestructura que puede servir virtualmente para cualquier ambiente aplicativo, sean servidores físicos, sean servidores virtuales, sea BDI, sean servidores con contenedores para servicios efímeros. Realmente, en estas nuevas modalidades de programación, esta infraestructura puede servir para cualquiera de ellos. ¿Y de qué se compone Synergy? Bueno, Synergy parte de algo que se llama el Composable Frame, ¿verdad? El Composable Frame es cada uno de estos cajitas que están acá, ¿verdad? Hay 4 en cada rack en esta idea, o en esta representación gráfica. Cada una de estas cajas cuadradas es un frame, lo que antes se llamaba un enclosure, ahora se llama frame, ¿verdad? O un marco, en donde tiene capacidad para tener pues diferentes tipos de componentes. Pueden ser blades como tal, de media altura, de altura completa, ¿verdad? En donde pueden tener 2 o 4 procesadores según la necesidad. Puede tener también módulos de almacenamiento. Y la parte interesante acá es que hay un cambio fundamental con respecto a la versión anterior que tuvimos en los blades, y es que este módulo de almacenamiento antes solo podía accederse desde el blade que estaba inmediatamente adyacente a él, y ahora no. Y ahora estos módulos adyacentes pues, pueden conectarse pues, con la modalidad que yo quiera. Puedo armar una SAN con este módulo de almacenamiento, es decir, puedo conectarlo por Fabric Channel si quiero, puedo conectarlo por iSCSI si quiero, o puedo conectarlo inclusive a través de SAS para manejar ambientes de Direct Attach, pero lo voy a conectar a través de un switch de SAS. ¿Verdad? Y la ventaja de conectarlo a través de un switch, ya sea de Fabric Channel o de Ethernet o de SAS, es que esa capacidad de almacenamiento puede estar disponible para todos los servidores que forman parte de ese ambiente, ¿no? Entonces, realmente es un ambiente muchísimo más flexible que lo que teníamos antes. Entonces, aquí tienen los módulos, ¿verdad? Habíamos dicho de cómputo de media altura, de altura completa, o los módulos de almacenamiento. Aquí la parte interesante es que cada uno de estos módulos de almacenamiento tiene una capacidad muy, muy grande. Estamos hablando de un número muy grande de discos. Deben ser 48 discos de Small Form Factor que nos permiten tener capacidades pues, muy significativas. Si pensamos en las capacidades actuales de los discos Small Form Factor, estamos hablando que los discos de estado sólido están en el rango ya de los 15 teras. Entonces, si eso lo multiplican por 48 discos, ¿no? Por 15 teras, pues estamos hablando, póngale 10 teras para que sea fácil la aritmética, 480 teras en uno de estos enclosures, ¿verdad? Y imagínense que podemos poner en un solo frame, si quisiéramos dedicar todo el frame a almacenamiento, como es el caso de que se ve aquí, podemos poner 5 de estos módulos, pues prácticamente 2 petas, ¿no? en capacidad de almacenamiento que se podrían utilizar para todo este ambiente, ¿verdad? Y la parte también bien interesante es que en un solo ambiente de administración podemos manejar hasta 21 frames dentro de un solo ambiente de administración de Synergy. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que los frames de Synergy se conectan entre ellos, pero no ocupan la red externa, sino que ocupan una red interna de un canal redundante de 120 gigabits por segundo. No son 10 gigabits o 25 gigabits, en este caso son 120 gigabits por segundo, y además es redundante el canal, de tal manera que realmente son 2 canales de 120 gigabits por segundo, que permite que todos estos frames puedan hablar entre ellos y puedan compartir información y transferir datos. Realmente es una infraestructura muy, muy ágil, ¿verdad? Con mucha capacidad de procesamiento, mucha capacidad de comunicación, y todo se administra desde una sola consola, ¿verdad? Que sería OneView. También tiene otras características importantes. Aquí ya le llamamos el Composable Fabric. Ya no le hablamos de la red, no hablamos de la red Composable, sino del Fabric. ¿Por qué le decimos Fabric? Porque el Fabric puede ser de diferentes tecnologías. El Fabric no necesariamente tiene que ser Ethernet, o no tiene que ser Fabric Channel, o no tiene que ser SAS. Puede ser una combinación de cualquiera.
podemos tener en cada uno de esos frames diferentes módulos. Por ejemplo, si este frame que está mayormente dedicado a almacenamiento, pues me interesa que parte de ese almacenamiento esté dentro de una SAN, pues le pongo en el Composer Fabric, le pongo switches de SAN, y de manera que cualquiera de todos estos módulos que están en el mismo ambiente de administración puedan acceder a esa misma infraestructura. Un segundito, permítame. Perdón, esto de estar aquí en home office tiene sus bemoles, ¿verdad? Pero bueno, ok. Entonces, perdón, regresando entonces, hablamos de Composer Frame. El Composer Frame también tiene dos componentes que son únicos en la propuesta que tenemos actualmente en el mercado, ¿verdad? Uno de ellos es algo que llamamos el Composer. Este equipo es un appliance en el que vive OneView, ¿verdad? Es un servidorcito chiquito dedicado exclusivamente a manejar toda la infraestructura. ¿Por qué estamos poniendo un Composer? La idea es que sea mucho más rápido el poder manejar toda esta infraestructura, ¿verdad? Entonces, desde un Composer podemos acceder a, digamos, una pareja de Composer, porque siempre se pone en modo redundante. Se pone uno en un frame y se pone otro en algún otro frame que abarque toda la infraestructura que está dentro de un solo dominio de administración, que sería hasta 21 frames, digamos, máximo, ¿no? Pero bueno, imagínense que con estos dos Composers yo puedo manejar el ambiente de OneView y voy a poder hacer todas las operaciones de gestión que requiero para manejar este ambiente, ¿no? Entonces, este es un componente muy importante del Composer, que me va a permitir que realmente se haga realidad la promesa del Composer Infrastructure, ¿no? Entonces, es importante. Y tenemos otro componente muy importante que es el Image Streamer, que es un segundo módulo que va aquí también en algunos frames. Normalmente el Image Streamer se pone también redundante, se pone un par por un ambiente de administración. Y lo que tiene el Image Streamer es es un repositorio de imágenes de sistema operativo o de templates o de ¿cómo se llaman estos? O de ambientes de virtualización, lo que le voy a poner yo encima cuando vaya a aprovisionar alguna infraestructura. Por ejemplo, si voy a aprovisionar un servidor físico, bueno, pues le puedo poner un sistema operativo que sea un Windows o que sea un Linux, o le puedo poner un ambiente de virtualización, puede ser un VMware o puede ser ¿cómo se llama? Un Hyper-V, o inclusive algún otro ambiente de virtualización, como puede ser un ambiente de estos ambientes ligados a Linux, ¿no? Entonces, como puede ser Citrix, o puede ser alguna otra cosa de estas, pero el tema es que yo puedo hacerlo bajarlo desde cualquier repositorio, en realidad no tiene mucha importancia. ¿Cuál es la ventaja de tener el Imager, o el Image Streamer? La importancia es la velocidad. Normalmente cuando yo voy a obtener un ambiente operativo, voy a bajar, ustedes seguramente alguna vez han bajado un ISO, ¿verdad? De un ambiente operativo, pues saben que estamos hablando de pues uno chiquito, 15, 20 gigas, ¿no? Uno grande, 50, 100 gigas. Entonces, cuando estoy bajando un ISO, realmente pues voy a tener una dependencia importante en la red de donde quiera que lo esté bajando. Entonces, la ventaja de tenerlo local en el Image Streamer es que va a multiplicar significativamente la velocidad de despliegue de un nuevo sistema operativo o de un nuevo ambiente de virtualización. Entonces, es un componente súper interesante y que va a tener mucho más sentido en la medida en que nuestra infraestructura nos reclame o nos pida o nos demande el ser más ágiles en el manejo de la nueva infraestructura o en el aprovisionamiento de nueva infraestructura, ¿verdad? Entonces, resumiendo, entonces tenemos un Composer Frame, ¿verdad? En el frame puede haber módulos de cómputo que puede ser de media altura completa. En el frame puede haber módulos de almacenamiento, ¿verdad? También podemos ligarlos a un almacenamiento externo, como puede ser un ambiente como Tripar o como Primera, ¿verdad? Pero sería a través de los switches de la SAN, lo podemos incorporar, aunque no esté metido dentro del mismo frame. También puede ser parte de este Composable Storage, ¿verdad? Entonces eso nos da pues, también la flexibilidad de crecer mucho más en un ambiente de estos, ¿no? Entonces tenemos la posibilidad de comunicarlos bajo el comando o bajo el mando del software a través de
de este Fabric Composable, ¿verdad? Este Composable Fabric que nos permite, pues ya sea por Ethernet, por SAS o por Fiber Channel, conectamos con cualquier componente y tenemos el appliance de gestión, que sería el Composer, y tenemos el appliance repositorio de las imágenes, que sería el Image Stream. Esto es en general lo que ofrece Synergy. Como ven, pues es una infraestructura para efectos prácticos de Blades, ¿verdad? Nada más que tiene pues algunas novedades importantes. Una, pues la gestión, ¿verdad? Que se hace en módulos que nos permiten acceder a una gran capacidad de procesamiento y de almacenamiento, ¿verdad? Desde una sola consola, desde un solo ambiente de administración, ¿verdad? Tiene además pues esta comunicación interna dentro de este ambiente, de este dominio de administración, que es mucho más rápido, ¿verdad? Y nos permite pues automatizar un montón de operaciones. Entonces, un ambiente bien interesante, Synergy, ¿verdad? Entonces, esto pues a lo mejor es como redundar, ¿verdad? Pero bueno, es volver a tomar el valor. ¿Cuál es el valor de esta infraestructura de Synergy? Bueno, pues es el Composer, ¿verdad? Con la potencia de OneView es el poder manejar desde una sola instancia de administración todos esos recursos de hardware y poderlos orquestar conforme se requiere. Y esto, pues, ¿en qué se traduce? Y aquí hay una cita que dice, elimina el 99.8% de los puntos de contacto de gestión. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que antes tengo que conectarme a la consola de la SAN, tengo que conectarme a la consola para manejar el BIOS, a la meta de administración, a la hilo, a lo mejor del servidor. Tengo que conectarme a diferentes servidores, tengo que conectarme al switch, tengo que conectarme a un montón de cosas, ¿verdad? Todas independientes. Cada uno de los servidores, cada uno de los switches, etcétera. Entonces, para poder gestionar correctamente o para poder administrar, para poder configurar y lanzar una nueva infraestructura, ¿verdad? Y con el Composer, ¿verdad? Realmente quito prácticamente todas esas gestiones. Simplemente hablo con el Composer y el Composer se encarga de todo lo demás. Y es un ahorro en tiempo impresionante, ¿no? Entonces, aquí hay un ejemplo, por ejemplo, perdón por la redundancia. Aquí hay un ejemplo que habla de los hilos. El hilo o la ILO es la tarjeta de administración de los servidores de HP, ¿verdad? Hay otra tarjeta que se llama Load Administrator, que normalmente es el que gestiona los frames, ¿verdad? Y hay otras tarjetas que se llaman Virtual Connect Managers. Entonces, si armamos una infraestructura de 21 frames, ¿verdad? Eso quiere decir que son 252 estructuras de computación asociadas, ¿verdad? Todo esto lo manejamos desde una sola conexión que sería OneView. Entonces, realmente es una simplificación importante, ¿verdad? Segunda premisa importante, actualizaciones simplificadas del sistema. Todos sabemos que en el mantenimiento de una infraestructura de procesamiento, las actualizaciones son un dolor de cabeza. Siempre se tienen que ejecutar en la secuencia correcta, siempre se tienen que ejecutar en un momento en el que no interfiera con la operación, y pues esto normalmente nos lleva una carga administrativa importante, ¿verdad? ¿Qué es diferente en la manera de operar esto? Bueno, por ejemplo, nosotros podemos descargar el firmware sin necesidad de bajar el sistema, ¿no? Porque si tengo que hacer una transacción de firmware que me va necesariamente implicar el parar una parte de la operación, ¿no? Normalmente, pues lo que hacía antes es que pedía un tiempo de centro de datos y iba a bajar el sistema. Pues 8 horas, ¿por qué? Pues porque las primeras 4 o a lo mejor 3 me las tardaba en bajar el firmware nuevo y en probarlo que funcionara bien y que todo estuviera bien. Y una vez que estaba hecho eso, pues volvía yo a levantar el sistema. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Pues ahora se baja el firmware y se tiene en el repositorio, que es el streamer, el image streamer. Y entonces tengo ese firmware ya listo, disponible, para en el momento en que necesite yo hacer la actualización, lo puedo hacer muchísimo más rápido, ¿verdad? Entonces, esto me va a reducir verdaderamente de manera muy importante cosas o tareas como la actualización del firmware, que además ustedes saben que es una operación bien delicada, porque si no sigo la secuencia correcta de la actualización de firmware, puedo inclusive echar a perder parte de la infraestructura, y entonces tendría que, para reformatear todo y empezar desde cero, ¿no? Bajar el nivel de firmware de todos los componentes y empezar otra vez a aplicar las actualizaciones, y eso es un riesgo importante. Entonces, realmente es una gran ventaja el tener una herramienta que lo automatice, que garantice que lo voy a hacer como lo debo de hacer, y lo voy a hacer en mucho menos tiempo, ¿verdad? Y finalmente, bueno, pues hablamos ya del image streamer, ¿verdad? Entonces, en donde tenemos las imágenes
del software que vamos a poner en las diferentes componentes de la infraestructura, del composable o del composable infrastructure, en donde de ahí vamos a tomar lo que necesitemos para ponerlo en las diferentes partes. Esto hace que la implementación sea mucho más rápida. Estamos hablando de 80 veces, hasta 80 veces más rápida que las basadas en redes, pensando, ¿verdad?, en que, para que se den una idea, usando el streamer, una creación inicial de una imagen de sistema operativo puede tardarse 15 segundos. Realmente puede ser muy, muy, muy rápido, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque la imagen ya está disponible dentro del ambiente, del modo del ambiente de administración. Podemos transferirlo rapidísimo, ¿no?, del streamer al servidor que lo va a utilizar, ¿no? Entonces, realmente es una ventaja súper importante. Entonces, en resumen, ¿qué cosa es Synergy? Es una infraestructura para cualquier carga de trabajo. Es decir, oye, pues es que necesito ahora Blades para virtualización, necesito un servidor grande para mi SAP, mi ambiente de HANA, necesito unos servidores chiquitos para DevOps y así. La idea es que muchas veces en los centros de datos tenemos un montón de servidores de diferentes tamaños pensados para diferentes necesidades. La ventaja de una infraestructura como Synergy es que esa misma infraestructura puede tener los diferentes tipos de recursos que requieres para virtualmente cualquier carga de trabajo, ¿verdad? Dije virtualmente porque puede ser que alguna carga de trabajo exceda la capacidad del blade más grande que tenemos, que sería algo con 4 sockets, 28 cores por socket. Entonces, algo que exceda esa capacidad, pues sí necesitaría un equipo diferente, ¿no? Pero bueno, el caso es que tenemos, pues, virtualmente para cualquier experiencia. Luego, perdón, dije experiencia, para cualquier aplicación, cualquier requerimiento de procesamiento. Luego, la experiencia punto a punto se refiere a que tenemos una gestión unificada. Puede ser a través de interfaz gráfica, o puede ser a través de línea de comando, o puede ser a través del API, ¿verdad? Pero tenemos un mismo ambiente, perdón, de administración de toda la infraestructura. La operación se simplifica significativamente, ¿verdad?, porque puedo yo definir por software qué es lo que quiero hacer, y puedo hacer que la infraestructura se modifique conforme el software lo requiere, y eso pues me simplifica mucho la vida. Y finalmente, pues es una infraestructura diseñada con el futuro en mente, ¿no? Por ejemplo, sabemos que algún día vamos a alcanzar los límites de las redes en cobre, ¿verdad? Algún día el cobre no va a ser suficientemente rápido. ¿Qué va a pasar entonces? Pues vamos a tener que cambiar a ambientes de fibra óptica. Entonces, ustedes saben que la capacidad de un hilo de fibra óptica es muy superior en términos de la capacidad de transmisión de datos comparado con lo que puede ser un par trenzado en cobre, ¿verdad? ¿Cuánto? Pues varios órdenes de magnitud, ¿no? O sea, podemos ir hasta, experimentalmente hemos logrado pasar terabits por segundo por un hilo de fibra óptica, ¿no? Entonces, realmente tiene una capacidad que todavía no conocemos sin límite, no sabemos con las tecnologías que se desarrollen. Ahorita, pues, la limitante es convertir los impulsos eléctricos en luz, pero la luz dentro de la fibra óptica realmente, pues, tiene una capacidad muy, muy grande. Entonces, esta infraestructura ya está preparada para cambiar en un momento dado a comunicaciones internas a través de fibra óptica en lugar de cobre, ¿no? Entonces, bueno, está pensada, como les decía yo, pues, para el futuro. Ahora también, si nos sirve de experiencia, pues la plataforma anterior de Blades de HP se lanzó, pues, por ahí del año 2000 aproximadamente, y pues ya tiene casi 20 años operando, ¿no? Casi 20 años de vida útil como plataforma de hardware. Entonces, pretendemos, pues, que esta nueva plataforma tenga una vida útil similar. Entonces, tenemos una plataforma, pues, para unos 15 años más al menos, ¿no? Entonces, importante. Y bien, ya a manera de conclusión, pues, todo esto es, a fin de cuentas, el centro de datos administrado por software. Synergy es una plataforma que nos permite, pues, postear o poner prácticamente cualquier carga de trabajo en un mismo ambiente, pero no es la única. Hay otras plataformas gestionadas por software dentro del portafolio de HP, que a lo mejor Synergy no es la solución para un requerimiento específico de alguien, ¿no? Oye, pues es que a lo mejor Synergy está demasiado grande, no necesito tanto. Bueno, tenemos otras plataformas gestionadas por software, ¿no? Tenemos SimpliVity, tenemos servidores comunes y corrientes, tenemos ambientes como Moonshot, tenemos un montón de propuestas de hardware gestionado por software. Y la intención de HP es que esto siga creciendo.
cada vez que se agregan nuevos productos al portafolio, pues lo que está sucediendo es que los estamos metiendo rápidamente al ambiente de OneView para que puedan ser administrados y gestionados y aprovisionados desde OneView, ¿verdad? Entonces, y pues muy importante, que además pues esto no solo funcione con infraestructura HP, sino que también funcione con las aplicaciones de terceros o con los ambientes de terceros. Mencionamos las herramientas como interpretadores de recetas o de scripts como Chef, como Puppet, como Ansible, ¿verdad? Mencionamos también ambientes de administración de otras infraestructuras como puede ser vCenter o System Center. Entonces, realmente esto no se queda ahí. No sé si vieron en alguna de las láminas logos como de Siemens, de Schneider Electric, de ABB. Realmente la idea es que cada vez más podemos integrar los otros componentes del centro de datos para que se puedan manejar desde una misma plataforma de administración, ¿no? A lo mejor no solo manejemos ¿cómo se llama? La capacidad de procesamiento, la capacidad de almacenamiento, de comunicación, sino a lo mejor parámetros físicos como el acceso al hardware, es decir, el acceso al site, ¿verdad? Que manejemos la planta de aire acondicionado o el sistema de aire acondicionado inteligente que se maneja normalmente dentro de los centros de datos, que podamos manejar pues, las condiciones del no break, ¿verdad? Que podamos validar que efectivamente está trabajando bien, que se pueda integrar la administración de todos estos componentes en una sola gran plataforma de administración. Entonces, es una plataforma expandible, ¿verdad? Que nos permite acceder a toda esta infraestructura y pues poder automatizarla dentro de lo posible, ¿verdad? Entonces, esto es lo que contempla esta plataforma de administración de la infraestructura componible que pues les he presentado el día de hoy. Entonces, con esto terminamos la plática. Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta o quieran comentar algo. Tenemos el chat, o creo que pueden levantar la mano para ver si quisieran preguntar en forma interactiva. Bueno, vamos a dejarles un minutito para que venzan la timidez. Les recuerdo que pueden levantar su mano y habilitamos su micrófono. Nos pregunta Jesús Jiménez, ingeniero Carlos, ¿nos van a compartir la presentación? Sí, con todo gusto, yo se las hago llegar. Lo que sí es por requerimiento THP, se las tengo que hacer llegar en PDF, nada más, ¿no? Entonces, pero sí, con mucho gusto se las hago llegar. ¿Ustedes se las hacemos llegar a través de correo electrónico, ¿es correcto, Jirin? Sí, se las vamos a hacer llegar. Ok, muy bien. Pues si no hay nada más, pues les agradezco mucho su presencia entonces, y les recuerdo que estamos en una serie de seminarios de centro de datos. La próxima semana vamos a hablar de redes para el centro de datos, a la propuesta de Hewlett Packard Enterprise para las redes de centro de datos, y pues los invitamos a que se unan, por favor, a esta nueva conferencia. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Okay, muchas gracias, y pues los invitamos, como dice el ingeniero Carlos, a las siguientes sesiones en este mismo horario todos los lunes, y también los invitamos a que visiten la página de Grupo APSA para que se enteren de todas las capacitaciones que estamos teniendo todos los días, tanto en la mañana como por la tarde, y pues les agradecemos su asistencia. Muchas gracias, buenos días. Que tengan excelente inicio de semana. Gracias.